Bienvenidos a todos. Soy Miriam Fuentes. La clase de hoy la he llamado El Camino del Corazón porque es parte, digamos, como de esa otra parte del mensaje de María Magdalena, cómo a través del corazón podemos entrar y acercarnos mucho más al mensaje que Jesús también nos quería dar. Voy a empezar esta historia de atrás para adelante. De atrás para adelante significa de más reciente, una noticia que no tuvo mucho eco por acá en nuestros países, pero que si ya vamos a mirarla y profundizar, pues era de una magnitud importante. Y fue a través, en el año 2016, cuando el Papa Francisco coloca el 22 de julio, el Día de Santa María Magdalena. Precisamente hoy es la celebración de este día de Santa María Magdalena por un decreto, digamos, de la Santa Sede en el cual se conmemora a María Magdalena como apóstol de los apóstoles. Bueno, cuando yo me enteré de esto era, wow, esto es una noticia importante, de una magnitud importante. Sin embargo, no tuvo tanto eco, no ha tenido tanta como relevancia. Y de hecho, para este proceso no me quedó tan fácil conseguir esta información pues que les comparto. El primero es la publicación precisamente del boletín oficial de la Santa Sede donde efectivamente reconocen a María Magdalena como apóstol de los apóstoles, basado precisamente en una revisión que a raíz del Concilio Vaticano II que se hizo por allá por 1969, se dieron cuenta, pues digamos, los ministros de la iglesia que tal vez valdría la pena hacerle una revisión a muchos de los escritos que se encontraban en los evangelios. Entre muchos ellos, pues también lo relacionado a este de María Magdalena. Entonces, el Papa Francisco en el año 2016 ya coloca como fiesta litúrgica el 22 de julio, precisamente para honrar a María Magdalena. Pero bueno, vamos un poquito más atrás en la historia y es pues que han sido encontrados recientemente, cuando digo recientemente, es en el año 1896, una de las primeras versiones del Evangelio de María Magdalena, el cual fue encontrado por un coleccionista alemán, Karl Reichardt, en un mercado del Cairo, de un mercado de Egipto. Y bueno, cuando regresó a Alemania, se dieron cuenta que era un documento de un valor incalculable, que en realidad correspondía a uno de los papiros de uno de los escritos de inicios del cristianismo, de los primeros siglos del cristianismo. Está catalogado y está en el Museo Egipcio en Berlín y se llama el Codex Berlorinense 8502. Pero a pesar de que se encontró desde el año 1896, pasaron muchos años hasta el año 1912, donde un arqueólogo y egiptólogo alemán se dio la tarea de hacer el proceso de traducción del copto al alemán. ¿Por qué? Porque esta primera versión de este Evangelio de María Magdalena estaba en copto. Copto era la lengua que hablaban los cristianos que se habían alojado, que se habían reunido en Egipto. Hizo esta primera traducción en 1912, pero en 1912, cuando ya estaba próximo a salir de la imprenta, hay un daño en un tubo de agua y se daña todo el proceso y todo el material que estaba próximo a salir a la impresión. Entonces, este primer intento por salir a la luz, esta primera traducción del Evangelio de María Magdalena fracasa. Luego, uno de los asistentes de este arqueólogo decide más adelante volver a intentar hacer otra vez la impresión de esta traducción en 1917, pero bueno, allí llega entonces la Primera Guerra Mundial y otra vez en un segundo intento fracasa la posibilidad de salir a la luz este mensaje y esta versión del Evangelio de María Magdalena. Luego, la tercera es en 1943, cuando otro discípulo, otro asistente de este grupo de arqueólogos alemanes vuelve a intentar hacer esta impresión y también fracasa porque en este caso ya es la Segunda Guerra Mundial la que llega y bueno, no permite que se salga a luz este material.
Solo es hasta 1955 que finalmente se logra publicar una primera impresión de esta versión encontrada del Evangelio de María Magdalena ya en alemán. Una segunda versión del Evangelio es encontrada en el año 1917. Es un fragmento muy pequeño, no es todo el texto completo, sino es un fragmento muy pequeño de María Magdalena, datado del siglo III. También es descubierto en Egipto y tiene el nombre de Papyrus Raylands. Así está catalogado también. Y una tercera versión del Evangelio de María Magdalena se encontró, digamos, por búsqueda de varios arqueólogos que desde el año 1898 empezaron a encontrar una serie de textos y de documentos muy grande de papiros y catalogaron y allí se encontró pues información de todo, información en griego de muchos otros autores y de muchos otros textos y dentro de ellos se encontró unas pequeñas hojas que también correspondían al Evangelio de María Magdalena. Esta última versión tiene este nombre que aparece allí y está en este momento en el Museo de Oxford. Entonces, si nos vamos a esta época, a los primeros años del cristianismo, donde pues no existía imprenta, donde la gente del común de la gente de hecho no sabía leer ni escribir. El hecho de que existieran y que hayan existido y se hayan encontrado por lo menos en este caso al menos tres copias, tres versiones escritas en papiro del Evangelio de María Magdalena, bueno, denotan que había una importancia alrededor de este texto. Había una comunidad que se reunía, que lo seguía alrededor de esta información que María Magdalena había recopilado. Y pues precisamente una de las teólogas cristianas, Karen King, que se ha dedicado por muchos años no solo al estudio de diferentes textos bíblicos, sino también particularmente del estudio de María Magdalena, pues sí, efectivamente dice que es parte de una validación de que hay una importancia inusual en este evangelio. Bueno, posteriormente, seguimos acá con nuestra historia. En el año 1945 se encontraron en Egipto una serie de manuscritos que han sido catalogados o llamados como Nag Hammadi, también en Egipto, por una serie de campesinos de la zona que lo encontraron también en varias cuevas. Son alrededor de unos 12, 15 escritos y dentro de ellos está el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y otro texto que se llama El trueno, la mente perfecta. Bueno, pero ¿esto qué tiene que ver? En realidad todos estos textos del Nag Hammadi después fueron catalogados, o se les ha dado el nombre de los evangelios gnósticos, una palabra que simple y sencillamente en griego significaba autoconocimiento o el conocimiento a través de la experiencia directa que se podía conseguir. Entonces, pues aquí hago la claridad que en estos hallazgos del Nag Hammadi no estaba el Evangelio de María Magdalena, porque ya lo vimos que las tres versiones fueron encontradas en otros años y en otros puntos de Egipto diferentes. Pero bueno, ya les voy a contar por qué esto realmente tiene relevancia y es porque de alguna forma tienen un hilo conductor similar a los textos de María Magdalena. Bueno, pero entonces, ¿cómo comienza la historia? ¿En qué momento sucede todo este cambio de lo que nos ha llegado prácticamente a nuestros días? No de la apóstol de apóstoles, que ha sido lo más reciente que el Papa Francisco nos ha, pues digamos, mostrado a través de esta nueva fiesta litúrgica, sino lo que realmente a través de toda la tradición nos ha llegado como María Magdalena, la prostituta penitente. Y es que en el siglo IV, el Papa Gregorio I, en la tercera homilía, proclama que María Magdalena era una pecadora, basándose en este texto del pasaje del Evangelio de Lucas, donde pues simplemente haciendo referencia a las personas que acompañaban, los discípulos que acompañaban a Jesús, menciona en este punto, dice, y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios.
aquí voy a hacer, voy a parar porque como lo podemos leer, efectivamente hace referencia a un proceso de una mujer que con seguridad tuvo que transitar muchos estadios para poder llegar a un punto de crecimiento espiritual. Realmente no tiene una connotación como tal de, llamémoslo, de prostituta penitente, y igual si así fuera, pues tampoco tendría ningún problema, pero ya es que lo miremos ya con ojos ya de este siglo XXI, desde un siglo XXI, volver a mirar estas lecturas para poderlas pasar por nuestro corazón y poder tal vez resonar y encontrarle un significado un poco más amplio. Es allí parte, digamos, de la confusión que existió por siglos y siglos, y parte, digamos, de la revisión que a raíz del Concilio Vaticano II y luego que finalmente el Papa Francisco logra poder colocar otra vez el estado de María Magdalena, apóstol de apóstoles. Entonces, no es un tema menor, es un tema importante que cuando yo lo descubrí era, wow, esta noticia mínimamente tenía que haber salido en el New York Times, o sea, en los titulares de los principales periódicos, de los principales medios de comunicación, y sin embargo pasó desapercibida. Por lo menos en nuestros países, pues realmente es muy poco lo que se habla al respecto. Y bueno, tiene una connotación mayor que ya más adelante vamos a seguir mirando. Bueno, siguiendo acá, esta otra parte que también aparece en el Evangelio, haciendo referencia a las personas que acompañaban a Jesús, junto a María Magdalena, dice Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Estamos hablando no de una ni de dos, sino de muchas mujeres que hacían parte de ese grupo de discípulos y de personas que estaban cerca a Jesús. Entonces, volvemos a ponernos ahí con los ojos ya de esta nueva percepción, llamémoslo así, es, ok, había un grupo de mujeres que realmente seguía a Jesús y no era menor, era un grupo importante de mujeres que hacía parte de Jesús. Pero otro tema también importante acá, que le servían con sus bienes, es decir, eran mujeres que tenían poder adquisitivo, tenían bienes, tenían propiedades, que era el caso de María Magdalena. De hecho, el nombre real de María Magdalena es Miriam de Magdala, porque Miriam es el nombre en hebreo, digamos, de María, y ella provenía de una ciudad judía que se llamaba Magdala, una ciudad muy próspera, donde había mucho comercio. Ella fue educada, ella desde muy pequeña ya sabía leer, escribir. Su padre tenía muchos, digamos, muchas propiedades y muchos negocios, y al morir su padre le deja a ella pues todas estas, le hereda todas estas propiedades, y ella adquiere la administración, llamémoslo. Entonces, pues ella era la que llevaba la contabilidad de los negocios, llevaba pues obviamente todo el manejo de los negocios, y bueno, apoyaba en este caso, como muchas otras de las mujeres que están mencionando ahí, apoyaban la causa de Jesús, apoyaban, me imagino, con aportes económicos, cómo poder apoyar lo que significaba un caminar, un viaje, una hospedada, bueno, todo esto. Entonces, bueno, es importante que lo empecemos a mirar con nuevos ojos. Pero bueno, sigamos acá entonces en la historia. En la historia, entonces, siendo más para atrás, en el año 313, acá recordemos que el imperio romano, que fue un imperio que, pues digamos que cubrió gran parte de toda la zona del Mediterráneo y tuvo un auge muy grande por más de 400 años. En el año 313, el emperador Constantino, que era un emperador romano, decide colocar como religión, volver como religión oficial al cristianismo. Pero pues de alguna forma la cultura imperante era la cultura romana. Era evidente que pues simplemente todas las leyes, todo el sistema judicial y de leyes se regían
por el orden romano, la cultura y la sociedad, las mismas artes, la arquitectura, todo ese legado que hasta hoy en día nos ha llegado de esta gran cultura romana. Y bueno, una parte que fue la parte de religión, asumieron todo el tema de la religión que traía, en este caso, los cristianos. Pero bueno, es definida, llamémoslo así, por en este caso, por la cultura romana. Otro tema importante acá es que en el año 325 se organiza el Concilio de Nicea como esta primera intención que buscaba precisamente el Imperio Romano de darle un orden, darle una estructura a esta parte religiosa similar a la misma estructura que habían colocado pues en todas sus otras organizaciones, en sus leyes y en todo lo demás, y hacen el Concilio de Nicea. La primera parte, digamos, de las cosas más para resaltar en este concilio es el hecho del credo. Allí el credo que hasta, digamos, muy recientemente todavía profesamos, digamos, cuando vamos a la iglesia, es el credo de Nicea, que recuerden que finalmente los credos en este caso es como las creencias, ¿no? Es ese sistema operativo en el cual se programan nuestro chip interno, y basado en ese, los pensamientos empiezan a funcionar. Todos los que han de alguna forma escuchado, estudiado no solo programación neurolingüística, neurociencia, o por el lado del misticismo o de la espiritualidad, alguna corriente budismo o cualquiera otra de estas, saben de la importancia de las creencias, ¿no? De esas creencias que o pueden ser creencias limitantes o pueden ser creencias habilitadoras o potenciadoras. Entonces, imaginen estas creencias que por repetición, cada vez que vamos a la iglesia, por años y por años, en este caso por generaciones, por siglos y por siglos, porque esto viene desde el 325, nos está hablando de que creemos en un Padre, en un Dios que es Padre solamente, ¿no? Y qué tal si tal vez se hubiera abierto la posibilidad a un Dios, tal vez Padre, Madre, ¿no? Simplemente lo dejo aquí como en el aire. Pero bueno, sigamos más adelante. También en este concilio de Nicea se inicia el proceso para definir cuáles van a ser esos libros que van a contar esa nueva historia, que van a ser parte de esa historia para todo, digamos, el manejo de las nuevas personas que van a seguir esta religión, lo que se va a definir como el Nuevo Testamento. Y entonces es allí donde se dan cuenta que, bueno, que tienen que empezar a organizar una nueva doctrina, unos nuevos libros que les permita a ellos pues poder obviamente llevar a cabo, digamos, toda esta religión del cristianismo, pero en este caso pues en todo el Imperio Romano, no solo en el pequeño sector de Judea, sino en todo el Imperio Romano, porque en este punto pues recordemos que el Imperio Romano se extendía por gran parte del Mediterráneo. Entonces, es así como en el año 367, el obispo Atanasio de Alejandría elabora la lista de aquellos libros o doctrinas que iban a ser parte de ese canon, de ese Nuevo Testamento, y es allí donde pues obviamente quedan catalogados los libros que hoy en día tenemos. A nivel de evangelios quedan 4 evangelios, el Evangelio de Marcos, de Mateo, de Lucas y de Juan, y todo lo demás se ordena que debe ser destruido y quemado. ¿Por qué? Pues porque no ha sido o no hacen parte de los cánones que han definido. Siendo así, por eso a los 4 evangelios se les llama los evangelios canónicos. Todo lo demás en realidad no hace parte del canon. Bueno, entonces, de alguna forma, algún monje o alguna persona en Egipto decidió guardar estas copias en alguna cueva, que son las 3 versiones de este evangelio que ya les mostré y les conté que existían a nivel del evangelio de María Magdalena.
Bueno, esta información, digamos que es importante que la podamos como analizar un poquito más, ¿no? Porque es como si en realidad se hubiera colocado un filtro a la información que había o que pululaba por diferentes partes. Y acá hago la analogía como ese filtro que ponemos para filtrar nuestro café en la mañana, en el cual se permite o no se permite pasar ciertas sustancias. En este caso, el filtro fue el filtro que colocó el Imperio Romano, que era el imperio preponderante del momento. Voy acá a colocar simplemente que era un filtro político. No voy a entrar en temas misóginos ni nada, pero pues ya ustedes podrán sacar pues sus propias conclusiones. Bueno, ¿y por qué digo que un filtro político por parte del Imperio Romano? Porque pues finalmente estamos hablando que el Imperio Romano era aquel imperio precisamente de los grandes emperadores, de las grandes conquistas, de las grandes batallas, de llegar y abarcar nuevos territorios, de ir avanzando, y se basaba en gran parte su importancia y haber llegado tan lejos como pudo haber llegado el Imperio Romano. Fue basado precisamente en el ejército romano, que era esta gran cantidad de soldados que estaban permanentemente entrenándose para la guerra. De hecho, desde niños, siempre era su sueño y su rol es convertirse en soldados romanos. Recuerden todo el tema de los gladiadores. Entonces, claramente era una cultura claramente patriarcal, de un sesgo donde en realidad no hay por qué negarlo, era la preponderancia del hombre. La mujer no tenía realmente ninguna importancia, pertenecía, digamos, a un segundo nivel. Y bueno, lo que realmente la necesitaban era pues precisamente para producir estos bebés que luego se iban a convertir en soldados romanos. Entonces, este es, digamos, como un filtro importante, de saber que tal vez ahí en ese filtro se quedó información que a nuestros días, pues salvo hasta ahora los nuevos libros que están apareciendo al respecto de esto, que se han descubierto, pues nos pueden dar una nueva visión, pero de resto, pues digamos que ha sido ese filtro que ha colocado que había colocado en su momento el mismo Imperio Romano. Basado, digamos, también en las escrituras del Nuevo Testamento, particularmente de los Hechos de los Apóstoles. Allí pues está claramente todas las sitios a los que los diferentes discípulos de Jesús se dispersaron. Encontremos o pongámonos en la situación de ese momento tras la muerte de Jesús, momentos de mucha confusión, de mucha tristeza, de mucho dolor, pero también de mucho caos, ¿no? Porque pues ellos también iban a ser perseguidos, ellos también fueron asesinados y crucificados. Entonces, eran perseguidos en realidad. Todos los que profesaban o los que hablaban de un tal Cristo, de un tal Jesús, pues iban a ser perseguidos. Entonces, en todo este proceso de dispersión, pues se regaron por diferentes partes. También recordemos que en esa época no existía el internet, no existía el celular, no había forma de comunicarse fácilmente como para que se pudieran haber organizado. Entonces, pues de alguna forma no era tan fácil, no era tan fácil como hoy lo que estamos viviendo en el siglo XXI. Esto es lo que a grosso modo, en términos generales, los sitios a los que cada uno se dispersó. Acá, por ejemplo, San Pablo, en realidad, quiero hacer aquí un paréntesis, en realidad San Pablo el nombre real es Saulo. Él era un soldado del ejército romano, era un soldado romano que de hecho asesinaba a cristianos, y a través de un proceso de conversión realmente fue que
que se convirtió al cristianismo, pero él no conoció a Jesús, sino que pasados muchos años fue que sucedió esto, después de que ya había matado a muchos cristianos. Entonces, bueno, digamos que todas estas cosas ocurren en un momento de mucha confusión. Este es el mapa de la época del Imperio Romano y por toda esta zona del Imperio Romano fue que se empezó a dispersar el mensaje, en este caso los mensajeros que eran los discípulos de Jesús. Un primer grupo se fue aquí hacia el sur, hacia Egipto, que es el grupo de los cristianos coptos que hasta hoy en día todavía existen y están organizados en la iglesia copta de Egipto, que gracias a ellos es que se ha encontrado la primera versión que se encontró del Evangelio de María Magdalena, está en copto, en esta lengua que solamente ellos, los cristianos de Egipto, lo hablaban, el lenguaje copto. Bueno, ya también todos sabemos que se desplazaron por Grecia, por Turquía, allí formaron lo que fue la iglesia ortodoxa griega. Y algunos se fueron, por ejemplo, para España, el apóstol Santiago, que pues ustedes saben, la tumba está en Santiago de Compostela. Y hay otro grupo, que en este grupo entonces está María Magdalena, junto con Madre María y con María Salomé. Las tres Marías llegaron al sur de Francia, a un pueblo que hoy en día lleva el nombre haciendo referencia a ellas, que se llama Saint-Marie de la Marque. Ellos llegaron en compañía de José de Arimatea, pero José de Arimatea luego parte de allí hacia Britania, que también hacía parte del Imperio Romano. Se ubica luego en lo que hoy en día es Glastonbury o Avalon. Que ya después, más adelante también sabrán la importancia que tiene Avalon en todos estos temas de María Magdalena. Bueno, entonces volvamos a recordar los momentos tras la muerte de Jesús eran momentos de mucha confusión. De hecho, los cristianos no estaban organizados, había, pues digamos, cada cual estaba mirando cómo podía salvar su vida, cómo poder sobrevivir. Y en esto, pues me parece importante, digamos, que abramos nuestra mente a que como una moneda que tiene dos caras, hemos recibido una información que ha sido como la cara de la moneda que nos ha llegado por siglos y por siglos a nuestros días. Pero hay otra vertiente, otro mensaje, otra información que empezamos precisamente a conocer a través de estos nuevos textos que han aparecido. Y una de esa información es que efectivamente existía un grupo no menor de discípulos de Jesús en el cual se consideraba a las mujeres del mismo nivel de los hombres, que de hecho se llama el hilo rojo. Ese grupo, digamos que apareció y formó parte, digamos, de este grupo de discípulos de Jesús y por eso digo yo, es la otra cara de la moneda que pues es la que quiero empezar a compartir con ustedes en esta noche. Aclarar que el Evangelio de María Magdalena, que como ya les comenté, se han encontrado tres versiones, unas más largas que otras. La segunda versión es un fragmento muy pequeño, pero son versiones de un texto, digamos, su autoría está en este momento, pues digamos, catalogada precisamente a María Magdalena, pero se han apoyado también en los evangelios que como son el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe, que fueron estos evangelios que posteriormente fueron encontrados en el Nag Hammadi, y con un tercer documento o texto que es el Trueno de la Mente Perfecta, y todos terminan corroborando la información que aparece en el Evangelio de María Magdalena. Es decir, todos siendo que se encontraron en zonas geográficas diferentes, escritos tal vez en épocas, no en el mismo año, sino en otros años posteriores o incluso anteriores, pero entre todos llevan un hilo común. Hay una coherencia entre todos estos documentos y es una coherencia y una información, un hilo común. Primero, que las mujeres
personajes eran importantes dentro de ese círculo de discípulos de Jesús. Y segundo, es que en todos ellos de alguna forma hablan, es de la forma como recordar ese Cristo que hay dentro de nosotros y cómo llegar a poder encarnar ese mensaje y esa energía, llamémoslo crística, como algo que está dentro de nosotros, no como algo de afuera, no algo como que tengo que buscar o hacer un curso algo afuera, no, sino algo que yo puedo y que está dentro de mi interior. Es como el hilo conductor que une a estos textos. Todos estos textos, como no hicieron parte del canon, de los cuatro evangelios canónicos, entonces por eso ellos se les llama los evangelios apócrifos, que significa realmente ocultos o secretos, pero pues simplemente es el nombre y bueno, digamos de toda esta historia que les he venido contando. Pero bueno, entonces esto fue volviendo entonces cada vez un poco más atrás en la historia, pues el punto culminante o el punto más importante que ustedes saben que ha definido gran parte de la historia de la humanidad, o por lo menos de esta parte de Occidente, es la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús, estoy hablando que no es un evento menor, es el evento más importante que a nosotros, pues digamos que nos ha tocado, a los cristianos en general, realmente nos basamos en ese mensaje como tal de el Hijo de Dios que puede resucitar. Y es tan importante que de hecho es narrado en los cuatro evangelios canónicos que aparecen hoy en día. Y digo acá, no es un evento menor. ¿Por qué? Porque no es como que yo simplemente salgo a caminar por la calle y me encuentro con un vecino y, ay, hola, ¿cómo estás? O voy al centro comercial, al cine y me encuentro con un amigo. No, estoy hablando del evento de la resurrección. Después de la muerte, a los 3 días, Jesús resucita. Y en todos los cuatro evangelios coincide que la persona a la que primero Jesús se le aparece es precisamente a María Magdalena. Entonces, ¿por qué digo no es un evento menor? Y ella es el testigo de esa resurrección. Voy aquí a leer el pasaje que mejor un poco lo describe, que es el pasaje del Evangelio de Juan, donde dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas anda, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Puse y resalté estas palabras porque es como si fuera un mandato, o sea, es un mandato que el mismo Jesús de palabras de Jesús le da es a María Magdalena, a una mujer, y le dice, ve, le da ese mandato, le da esa instrucción, le da esa orden, ve y le dices a todos los demás, ve y les cuentas, ve y le cuentas a todos esto que acabas de ver, ve y les cuentas que he resucitado. Entonces, basado en este pasaje, es que se le ha dado el nombre a María Magdalena de apóstol de apóstoles. Es por eso que su día, hoy conmemoramos precisamente el 22 de julio, el día de Santa María Magdalena, y la etiqueta nueva es apóstol de apóstoles. Por eso ya no es la prostituta penitente, sino apóstol de apóstoles, porque recibe una instrucción y recibe una instrucción en la cual Jesús se la ha dado. Bueno, lo otro, acá ya que es importante resaltar, pero pues ya serán ustedes los que lo pasen por su propio discernimiento, pásenlo por su corazón, vuélvanlo a leer, líanlo una, dos veces, las veces que sean necesario y traten de sacar una nueva comprensión, un nuevo discernimiento. ¿Por qué en un evento tan importante Jesús esto no lo pudo haber dejado a la casualidad?
Jesús no pudo haber dejado la casualidad de este evento de su resurrección, sino que buscó precisamente a María Magdalena. Es por eso la importancia de María Magdalena, por eso es la importancia de que todos sepamos esta información, de que sepamos que ella realmente tenía un conocimiento, una sabiduría, había encarnado, había logrado poder entender o comprender desde su corazón una información y un mensaje que Jesús quería transmitir. Entonces, listo, puede que ya no vaya a salir en los titulares de los periódicos. No espero, de hecho, que en el New York Times ni en ninguna otra institución patriarcal pueda salir esto, pero que seamos nosotros los que podamos decir, sí, María Magdalena es apóstol de apóstoles y ella es la testigo de la resurrección y fue a ella a quien Jesús se le apareció. Entonces es un tema que lo debemos empezar a encarnar. Bueno, acá es importante también que trabajemos con este concepto que se llama la hermenéutica. La hermenéutica es como este lente, como el lente de las cámaras fotográficas, por eso lo puse acá. Ustedes saben que los lentes que se colocan, digamos, puede uno colocar lentes con filtro en su cámara fotográfica. Entonces, si por decir algo coloca un filtro de un determinado color, entonces solamente deja pasar la luz de ciertos colores y las otras las bloquea. Esto es para hacer la analogía que en realidad la interpretación de cualquier lectura, pues digamos que conlleva eso, ¿no? Conlleva ese lente con el que la persona que lo lee puede interpretar las cosas. Entonces, aquí realmente la invitación es en pleno siglo XXI, pues volvamos a leer estos textos, esta nueva información que ha surgido. Aquí hay una nueva interpretación. Yo me estoy basando en dos de los libros de las dos teólogas que más adelante les mostraré la bibliografía. Una de ellas es Cynthia Bourgeault, que es la autora del libro de María Magdalena. Y bueno, ella acá realmente lo que nos quiere decir es cuando hay una situación, ya sea una guerra o ya sea algún contacto, digamos, entre dos naciones, entre dos culturas, cuando hay un vencedor, el vencedor no solo se lleva el botín, sino que además tiene derecho a contar la historia. Y esto tiene todo el sentido, porque pues obviamente el vencedor ha vencido sobre otras culturas, otra civilización, otro pueblo, otro lo que sea, que en muchos casos ha muerto. Y supongamos que no ha muerto, quedan como ya sea como esclavos o por lo menos sin voz para hablar. Bueno. Tal vez esto es lo que pudo haber pasado con el mensaje y en este caso con María Magdalena. Entonces, aquí les pido el favor que abran su mente, nos abramos a recibir una nueva perspectiva, un nuevo enfoque, una nueva forma de ver y de entender toda esta información. Entonces es como si esta nueva información que nos traen los evangelios de María Magdalena, las tres versiones encontradas del evangelio de María Magdalena, terminan como armando un rompecabezas que complementan la información que ya tenemos basada en los primeros cuatro evangelios canónicos, pero que nos permiten tener una información más completa, más profunda tal vez, y con eso realmente armarnos todo un panorama un poco más amplio y más completo del mensaje que Jesús quería traernos. Y es aquí entonces que voy a colocar acá esta cita del Evangelio de María Magdalena. Precisamente es una de las citas en las cuales está hablando Pedro con Jesús. Entonces Pedro le dijo,
Nos has estado explicando todos los temas. Dinos una cosa más. ¿Cuál es el pecado del mundo? Y el Salvador le respondió, no hay pecado, no hay nada que sea pecado. Sois vosotros mismos los que producís el pecado cuando actúas conforme a la naturaleza del adulterio que se denomina pecado. Por esto el bien llegó a vosotros, persiguiendo el bien que pertenece a todas las naturalezas. Esto está en el Evangelio de María Magdalena. Y bueno, vale la pena aquí como empezar a desmenuzarlo, ¿no? Como abrirlo, abrir como las capas y empezar a detallarlo un poco más. Primero, la palabra pecado, que realmente qué es lo que significa la palabra pecado. La palabra pecado en realidad es una palabra de origen griego que significa equivocarse. En la real y original etimología, llamémoslo así, de la palabra pecado en griego, era como cuando yo voy a lanzar una flecha, a tirar una flecha al arco y no llega a su blanco, simplemente se desvía y no llega a su objetivo. Eso era pecado, era no llegar al objetivo, o como si voy a lanzar un dardo y en vez de llegar al centro de la diana, se desvía. Entonces es simple y sencillamente equivocarse, simple y sencillamente no llegar al punto que inicialmente se había colocado, sino que se desvió. Entonces esa es la connotación original de la palabra pecado, pero si se dan cuenta en realidad es muy diferente a cómo nos ha llegado generación tras generación y siglo y tras los siglos a nosotros, ¿no? O sea, tenemos una concepción del pecado como bien diferente. La otra es la palabra adulterio. La palabra adulterio en realidad es una palabra del latín, el original de la palabra en arameo o en hebreo de Jesús, pues no la tengo, pero pues esto, imagínense, del arameo que debió haber hablado Jesús al hebreo, luego al griego, luego al latín. Pero la palabra adulterio como tal es una palabra que significa es como falsificar, como adulterar, como en realidad estar por la cercanía de alguien, tomar o tapar esa otra imagen y falsificarse. Es cambiar la naturaleza, acá es una definición de pronto un poco más cercana, cambiar la naturaleza de algo. No tiene ninguna connotación sexual, de hecho, la palabra como tal adulterio no tiene ninguna connotación sexual en este origen, digamos, en esta eh, información tal cual. Entonces, en realidad, llamémoslo adulterio, no es otra cosa que cuando el ego toma como posesión o tapa al verdadero ser, a la verdadera esencia, a la verdadera verdad que hay en nuestra alma y nos terminamos es identificando por el ego. Terminamos creyendo que somos el ego termina tapando completamente a la verdad que hay detrás, que es la verdad del verdadero ser. En realidad esto es lo que significa el adulterio. Entonces, bien diferente a lo que nos ha llegado. Y tal vez entonces, por eso dentro de toda esta profundidad que traen las versiones de los textos encontrados del Evangelio de María Magdalena, tal vez era propicio que llegara en estos momentos, en este tiempo, porque tal vez siglos atrás no se hubiera podido comprender esta información. Ya ahora cada vez tenemos más herramientas y podemos llegar a una comprensión un poco mayor de esta nueva información que nos ha llegado. Bueno, entonces en este punto quiero hacer aquí como una pequeña pausa. Les quiero pedir el favor de que cierren por favor sus ojos. Vamos a respirar, inhalar y exhalar. Con los ojos cerrados vas a inhalar profundo y exhalar suave, lento. Otra vez inhalamos
y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Y con cada exhalación vas a soltar cualquier tensión que hoy tengas, que sientas en tu cuerpo, cualquier estrés que tuvieras hoy del transcurso de tu día laboral, de tu trabajo, de tu familia, cualquier tensión que tengas, la vas a soltar con la respiración. Inhalas y exhalas. Y con cada exhalación vas a soltar ese peso que traes por creer que existe un pecado. Y cada vez te vas a soltar y a liberar con las palabras que yo te voy a decir. No hay pecado, no hay pecado, no hay nada que sea pecado, porque el bien está dentro de ti. Tu esencia es el bien en tu ser interno. Hay bien. Tu alma es eterna y en tu alma habita el bien. Siéntelo, respíralo, siéntelo en tu cuerpo, cómo se va liberando cada tensión, cómo vas soltando esas cargas, cómo te vas liberando. Sigue inhalando y exhalando y poco a poco, suavemente, vas volviendo aquí, a tu cuerpo, a tu silla donde estás sentado o acostado y suavemente vas abriendo tus ojos. Bueno, esta información hay que respirarla, hay que encarnarla, porque tenemos muchas cargas de generaciones y generaciones eh, de pecado. Desde que un niño nace, un bebé hermoso que nace, ya es pecador por el solo hecho de nacer, de haber sido concebido por un pecado original. Entonces, esta nueva información hay que encarnarla, hay que respirarla. Pero quédate con este mensaje, quédate con esa sensación de liviandad, de respirar esta nueva información. Bueno, otro pasaje importante del Evangelio de María Magdalena hace referencia a la paz y dice así: habiendo dicho todas estas cosas, el bienaventurado saludó a todos los que estaban allí. Que la paz sea con vosotros, dijo, y luego añadió: engendrad mi paz dentro de vosotros mismos. Es un pasaje tan hermoso que el solo leerlo ya da paz, pero es más aún hermoso leerlo y decir que dentro de nosotros está esa paz, que si nos conectamos a nuestro corazón, a nuestro interior, allí vamos a encontrar la paz, que la paz no la vamos a encontrar afuera, que la paz no depende de nada de afuera, de nada material o de nada que esté afuera, sino que la paz la podemos encontrar dentro de nuestro corazón cuando nos conectamos dentro de nosotros mismos. Bueno, este otro pasaje
es un pasaje en el que Pedro, este pasaje ya es después de que Jesús ha muerto y luego ya ha resucitado y ya no está con ellos. Pedro le dice a María, hermana, sabemos que el Salvador te amó más que a ninguna otra mujer. Dinos las palabras del Salvador que recuerdas, todas esas cosas que tú sabes y que nosotros ignoramos porque no las hemos escuchado jamás. María respondió, os enseñaré todo aquello que está oculto para vosotros. El mismo Pedro reconocía a María como una mujer que tenía un conocimiento y una sabiduría y una información, que Jesús le había dado una información que tenía algo más. Entonces, por eso la importancia de volver a saber y de conocer esta información que nos traen estos nuevos evangelios, no solo el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás, también el Evangelio de Felipe. Hay una sabiduría allí, hay una sabiduría que el mismo Pedro está reconociendo en María Magdalena. Dinos aquellas palabras que el Salvador te decía a ti, que tú recuerdes. Puede incluso que que Jesús le hubiera dicho a todos los discípulos las palabras, pero puede ser que María hubiera tenido una forma de captar una información diferente a la que captaban los demás. Tenía de pronto un nivel de sabiduría o podía ser una esponja que podía absorber mucho más el mensaje y la información que Jesús le daba, pero tenía una sabiduría. De hecho, por eso Jesús en muchos de los pasajes que hemos escuchado siempre dice, el que tenga oídos para oír, que escuche, porque puede que estuvieran ahí sentados también escuchando las mismas cosas, pero no todos lograban a adquirir o tener la comprensión que tal vez María Magdalena sí llegó a adquirir. Entonces, es por esto la importancia de María Magdalena, de hecho, de estos evangelios. El mismo Jesús en alguno de los pasajes dice, pero no les he dicho a ustedes que son dioses. A ver, como más o menos algo así como despertémonos. Bueno, María Magdalena, ya estando allí en el sur de Francia, se forma una comunidad alrededor en estos pueblos del sur de Francia. Ella por muchos años sigue transmitiendo el mensaje de lo que había escuchado, el mensaje el mensaje de Jesús, pero luego su hermano Lázaro es asesinado en el sur de Francia y ella entonces se refugia en una caverna, en la caverna de Saint-Baume y los últimos años permanece allí escondida, recluida antes de morir. Pero en todos los años que alcanzó a transmitir el mensaje y la doctrina, hablaba mucho de esta palabra, que era una palabra de la cual hablaba Jesús, y la palabra es antropos, que es una palabra griega que no tiene una traducción real, pero tratamos acá de poder dar un mensaje al respecto de esto. Es alguien que es plenamente humano y además plenamente divino. Es decir, no es mitad humano y mitad divino, no, es completamente, es 100% humano y además 100% divino. Desde nuestra lógica racional no lo podríamos entender como alguien que puede ser 100% humano y 100% divino, pero es que esto no se entiende desde la lógica racional, sino desde de esa comprensión que podemos tener desde esa otra conciencia, desde cuando nos conectamos desde el corazón, cuando podemos comprender esta otra información. La teóloga Cynthia Bourgeault por eso lo dice, un hijo de la verdadera humanidad es alguien que ha alcanzado ese estado de unidad interior o antropos, ser humano completo.
En el Evangelio de Tomás también, de hecho, él hace referencia a esta unidad, lo llama el Hidaya o el unificado, que para el caso del Evangelio Tomás se centra en trascender los opuestos, cómo llegar a ese uno trascendiendo los opuestos, entendiéndose como opuestos las dos polaridades, masculino y femenino, o blanco y negro, o arriba y abajo, cómo trascender esas polaridades para que hagan esto, para que realmente se unifiquen y lleguen a ese uno, a ese uno. Entonces, esta es una información que por eso nos tenía que llegar en esta etapa del tiempo, donde ya tenemos un discernimiento, podemos analizar y podemos encontrar verdad en esta información. Traje esta metáfora asociada a una impresora para poder hacer la analogía con el antropos. Si es una impresora para que funcione de la forma más eficiente, tiene que tener cargada completamente el 100% de su cartucho azul y el 100% de su cartucho rojo, por decir algo que fueran solo dos cartuchos. 100% para que trabaje de la forma más eficiente. Es decir, si tú le cargas a la mitad un cartucho y la otra mitad pues no trabaja de la mejor forma. Entonces, eso es lo que es el antropos, es poder trabajar al 100% en cada una de esas dimensiones, en la dimensión humana y en la dimensión divina. Hacer ese proceso de integrar la dualidad, lo que en realidad se conoce también en esferas místicas o un poco más espirituales como la alquimia, el matrimonio sagrado, esa unión entre masculino y femenino, esa unión de opuestos que al unirlos da una cosa muchísimo más grande, da una tercera opción, una tercera vía muchísimo más grande, que es lo que se conoce como la alquimia. Entonces, es el momento de restablecer esa voz de María Magdalena, que fue no solo acallada, sino distorsionada por muchos siglos llegó el momento de volver, no solo entonces a restablecer y por qué la importancia de ella y es precisamente también la importancia de restablecer en general el femenino. Estamos en una sociedad donde pues digamos que por más de que se han venido haciendo esfuerzos para ir generando estos cambios y que pues sean gracias ya se han empezado a dar en muchos ámbitos, pero pues sabemos que en general el femenino por muchas generaciones ha sido rechazado. De hecho, a los mismos hombres desde pequeños se les dice no llores como niña. Entonces es como un rechazo al femenino. Entonces llegó el momento en el que tenemos que internamente conectarnos a esta energía femenina, tanto hombres como mujeres, porque estos son energías que nos habitan dentro de nosotros. Es restablecer esa igualdad, ese mensaje. Y es el efecto multiplicador que necesitamos que cada uno de los que escuche este mensaje, hombres y mujeres que estén acá en esta charla, empecemos a contar esa otra versión de la otra cara de la moneda, la otra versión. Seamos ese efecto multiplicador, porque pues claramente esto no va a salir en los titulares de los periódicos. Entonces tenemos que ser nosotros los que en el voz a voz, en nuestras interacciones, cuando nos tomamos un café con una amiga, cuando conversamos. Con alguien, empezamos a hacer estas conversaciones, empezar a generar esta nueva información para que se propague. Traigo como los principales puntos para que los tengas, te queden un poco en la retina de este mensaje de María Magdalena, y es que ella nos muestra precisamente ese camino para llegar al Antropos, ese alguien que es plenamente humano y plenamente divino, al full, al 100%, que en el círculo íntimo de Jesús había tanto hombres como mujeres y al mismo nivel.
que había un camino de sabiduría, había un mensaje de una sabiduría y una profundidad mayor que nos ayuda a completar ese mensaje que ya hemos venido recibiendo. mm, Nos recuerda también que esa energía crística de la que se habla está dentro de nosotros, que nos podemos conectar a ella a través de conectarnos con nuestro interior, a través de nosotros mismos, cómo experimentar esas nuevas versiones. Bueno, ¿qué viene más adelante? Em, Va a venir una segunda clase que va a mostrar ya la otra faceta, la faceta de la mujer, de la María Magdalena, la mujer, la líder, la que tras los momentos más oscuros, tras la muerte de Jesús, reunió a todos los discípulos y les daba fortaleza, les daba ánimo para que siguieran adelante, para que sacaran adelante la valentía de María Magdalena de salir como inmigrante, llegar a un país extranjero y armar su propia comunidad. La compañera de Jesús, ¿por qué no? La compañera, la que no como aparece en el Evangelio, en uno de los Evangelios de Tomás, que efectivamente podía ser la compañera no solo a nivel del camino espiritual, sino también podría ser la compañera sentimental de Jesús. Entonces, todo esto lo vamos a ver en una segunda clase. Estén pendientes en las redes, lo estaré publicando, todavía no tiene fecha, pero donde podamos ver esta segunda parte de María Magdalena. También estén pendientes de un taller que normalmente he venido dando los últimos años. Es un taller de 8 clases, se llama Reconectando con mi femenino y sanando mi masculino herido, y es precisamente cómo desde diferentes ámbitos, desde el ámbito histórico, científico, fisiológico, físico, el de electromagnetismo y de física cuántica, entender lo que significa la energía femenina y también lo que significa la energía masculina, pero de una forma sana, no de la forma distorsionada como nos ha llegado a nosotros o como lo que la sociedad dice que debe ser el femenino, sino en realidad cuáles son las cualidades que debemos encarnar en nuestro cuerpo, tanto hombres como mujeres, energía tanto femenina como masculina. Bueno, esta es la bibliografía en la que me basé para esta clase. Son 2 libros de María Magdalena Revelada de Megan Watterson y de Cynthia Bourgeault, el libro María Magdalena.